Muy buenos días para todos, buenas tardes ya. Les agradezco por conectarse en este espacio, que es una actividad que está pensada por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad y nosotros que somos la Escuela de Derecho y Gobierno. Nuestra escuela pues reúne varios programas, entonces le doy la bienvenida a todos desde la técnica profesional judicial, derecho en sus diferentes ciudades y modalidades, las especializaciones y las maestrías. Le doy la bienvenida igualmente a nuestros egresados, nuestros docentes y nuestros estudiantes que hoy nos están acompañando. Entonces, primero, antes de iniciar, ustedes se estarán preguntando por qué les estoy hablando tanto en español. Pues les voy a comentar un poco la metodología que he considerado para este espacio y luego vamos a iniciar. Esto teniendo en cuenta que ya hemos tenido otras experiencias de clases en segundo idioma y pues ustedes saben que vamos como avanzando y teniendo en cuenta los comentarios de la comunidad académica que interviene. Entonces, en los espacios en donde haya texto en español, voy a tratar de definirlo, voy a presentar los conceptos propios en el idioma francés y en otras ocasiones voy a leerlo correctamente, ¿no? De igual manera también tenemos un video, entonces ese video está en francés generado con Notebook, que es un asistente de creación de contenido. Y para comprensión al español, lo que voy a hacer es pausarlo y hacer la traducción literal de lo que allí se está diciendo. Entonces, bienvenidos todos y on va commencer. Bienvenue et bonjour. Aujourd'hui, en cette soutenance, on va parler des droits comparés entre la France et la Colombie. Et ça se trouve avec une analyse locale. Et donc, pour débuter, je me présente, je m'appelle Lina Ortegon, je suis avocate et j'habite en France il y a 3 ans. Et ici en France, je suis juriste. Mon diplôme, c'est un M2 en droit, justice, procédure et dans les parcours de médiation. Et donc, c'est pour ça que je vais parler aujourd'hui d'un droit de la France dans des affaires civiles, mais notablement des affaires nacionales, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de cómo sería el procedimiento o le déroulement de una affaire civil, que sería un asunto en derecho procesal propiamente civil. Pour cette soutenance, je vais commencer par dire quelques concepts en français il n'y a pas la liaison, on n'existe pas en Colombie. Et il y a des autres qu'on connaît très bien, donc nous pouvons comprendre comment ça se dit, comment ça s'écrit. Et donc à gauche, on va trouver les conseils en français et à droite, on va trouver les conseils ou la traduction en espagnol, non? Et donc, la première, c'est le tribunal judiciaire. Ce sont les concepts en français. Vamos a empezar por los conceptos en francés y luego les hago la equivalencia funcional en nuestro español, en nuestro derecho colombiano, ¿no? Le tribunal judiciaire, c'est el juzgado civil competente. Cuando la norma no lo menciona así, puede tratarse de un juez o un juzgado civil o un juzgado municipal. Acá la palabra tribunal no es estrictamente para los magistrados, ¿no? También vamos a encontrarle juge de contencieux de la protección y él va a ser el juez civil competente en atención de los factores de vivienda, arrendamiento y crédito de consumo, ¿sí? También vamos a encontrar les juges de la exécution o les GEX. Il y a quelque chose très naturel en français, dans les droits français, et c'est qu'il y a beaucoup de noms qui se prononcent por acron. Entonces, vamos a encontrar algo muy particular en el derecho francés y es que en varias nominaciones las colocan con las nominaciones o las letras principales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no se habla de juge de la exécution, se trouve l'allemand bizarre, es algo muy raro. Entonces, lo que vamos a encontrar en los textos jurídicos es el JEX, ¿sí? ¿Y quién es el JEX? Es lo que nosotros conocemos en Colombia como el juez de ejecución, que de hecho nosotros no solamente lo tenemos en privado, sino en diferentes jurisdicciones, ¿no?
También aquí ese mismo juez de ejecución sería un juez que se encarga de la ejecución también de medidas cautelares. Existe, ¿no? Es el mismo JEX. Il y a le commissaire de justice, el huissier. Entonces, acá se diferencia entre el comisar de justicia y el huissier, que van a ser el notificador, sería el comisar de justicia, él asume como toda esta parte que nosotros en Colombia podríamos decir la asume el secretario del juzgado, y al mismo tiempo vamos a encontrar el huissier, que es el auxiliar de justicia que se designa como secuestre cuando los asuntos civiles pues tienen todo el procedimiento de garantía de la medida cautelar, ¿no? Eh, Il y a notre nominación de important, que es de la asignación. La asignación es la demanda, pero ya vamos a ver que la demanda no siempre va a tener una notificación formal. Entonces, la asignación, o cuando leemos en los textos asignación, es la demanda con citación formal judicial. Acá ya nos están vinculando directamente dentro de un procedimiento civil, ¿sí? El gref o el greffier, por ejemplo, yo en Colombia lo fui en algún momento de mi vida profesional, que sería el homólogo de el oficial mayor o el profesional, por ejemplo, en jurisdicción administrativa, ¿sí? Entonces acá el oficial mayor no existe, pero lo conocemos como el greffier o el gref, ¿no? Que sería también a su vez el secretario del despacho judicial. No existe esa doble figura, o sea que donde está el juez siempre está el griffier, ¿sí? Otro concepto que también me pareció importante traer a colación es el aide jurisdictionnel, ¿sí? Esta ayuda jurisdiccional es el amparo de pobreza para nosotros. Entonces sí se debe solicitar porque en ocasiones pues las partes, independientemente que sea el primer mundo, no tienen los medios económicos para acudir directamente ante un proceso y pagar los honorarios de un abogado, ¿no? Y finalmente, on va trouver les astreintes, ¿sí? Cuando llega un astreinte es porque nos están colocando una multa coercitiva periódica por incumplimiento, ¿sí? Esto hace parte, podríamos hacer el homólogo a la parte resolutiva de las sentencias, donde el juez impone las decisiones de condena. Entonces, el astreinte es cuando usted debe reparar o lo van a condenar o hay frutos o hay perjuicios y se recupera mediante esta imposición. Entonces, para invitarlos y para continuar durante algunas diaporamas, se dice en francés, algunas diapositivas, ustedes van a encontrar este código QR. Es muy importante para la escuela contar con el registro de su asistencia. Entonces, los invito a que a lo largo de esta conversación y también voy a dejarles el enlace por el chat, pues registren su asistencia y se la compartan a sus compañeros, ¿vale? Es un formato, es un formulario de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, ¿vale? Entonces, aquí vamos a seguir y vamos a ver que el primer paso, o le premier pas, por la mise en place, que sería como para accionar, se dice mise en place, para encontrar una solución amistosa a un conflicto, así como nosotros, pues van a ser los medios alternativos de gestión de conflictos. Entonces vamos a ver que el límite aquí, o lo que nosotros conocemos como el requisito de procedibilidad, lo tienen fijado por la cuantía en 5.000 euros. Que 5.000 euros, si hacemos la conversión, por ejemplo, a la moneda del día de hoy, serían aproximadamente 22 millones de pesos, ¿sí? Entonces, si nuestra pretensión supera, perdón, no supera los 5.000 euros, estamos obligados a acudir a los mecanismos que vamos a conocer a continuación o el procedimiento que comprende diferentes mecanismos. En esto también nos diferenciamos entre Colombia y Francia porque vamos a ver que en Colombia lo que es obligatorio es la conciliación, ¿cierto? Sin embargo, aquí existen 4 formas diferentes de solucionar los conflictos. Y les va a causar mucha curiosidad porque acá el conciliador trabaja gratis. Quien está profesionalizado es el mediador. Por eso el diploma que yo tengo en la Universidad Pública de Lyon
es de mediación y no de conciliación. Ustedes dirán, ¿quién trabaja gratis? Normalmente cuando los abogados van a la retrete, que es como la retrete, la pensión, ¿sí? Eh, pues se ocupan en otros oficios que pueden ser benévol, como trabajo gratuito, y ese trabajo de benévol va a ser de mediador o va a ser de conciliador en justicia, ¿sí? Es un honor, luego de haber ejercido toda su vida como abogados, que los designen como conciliadores de justicia. Bueno, pero ya vamos a ver eso. Y también pueden haber unas excepciones, así como nosotros también tenemos excepciones. Entonces, dentro de esas excepciones al intento previo de estos medios alternos, está primero la solicitud de homologación de un acuerdo que ya alcanzaron. Nosotros lo tenemos, existe, y sería, por ejemplo, acudir ante la notaría y elevar un acuerdo de voluntades, ¿no? A escritura pública. Acá también existe, pero el procedimiento es notablemente diferente. Dos, que exista un recurso previo obligatorio existente. Tres, que haya un modo legítimo. Por ejemplo, la persona creemos que se va a evadir, va a cambiar de residencia, va a partir. Entonces, pues en ese caso, esto también es muy interesante porque en Colombia no lo tenemos. Ahí les estoy dando ideas de trabajo de grado posiblemente. Si tenemos un motivo legítimo de que esta persona se va a evadir de la responsabilidad civil, podemos no agotar la conciliación e imponer directamente el proceso, ¿sí? La cuarta sería el juez o la autoridad administrativa debe intentar directamente la conciliación. Ya vamos a ver cuál de esos cuatro escenarios sería donde debe directamente estar el juez. Y la quinta, el acreedor ya intentó un cobro simplificado sin éxito. Para ponerlos un poco en contexto, en Francia la gente espera solucionar los conflictos de forma directa, tal vez guiada por un tercero, pero ellos mismos encontrar la solución. Y se espera que incluso antes de ir ante un abogado o un jurista, que no es lo mismo, porque acá el jurista es el que estudia derecho, se gradúa, pero no se asigna a la barra de una ciudad en Francia, ¿sí? El avocat o el maître, acá les dicen maître a los abogados, es aquel que pasa el examen de la barra y se registra en una ciudad. Entonces, Francia está dividida por departamentos, cada departamento tiene sus circuitos, sus ciudades principales y, por ejemplo, una cosa es París, que está en el departamento de la Île-de-France, y otra cosa es donde yo estoy, que es Lyon, que es el departamento de Ron, ¿no? Entonces, un abogado de París no puede trabajar como abogado en Lyon, por ejemplo, para darles un ejemplo. Y el jurista es el que estudia toda la carrera, hace máster uno, máster 2 y hasta ahí, ¿no? Y digamos que luego de terminar el máster 2 y ser diplomado, ya se puede decir que es un jurista, y puede vincularse a trabajar para los abogados. Claro. Entonces, en este punto, pues nos dicen que ya se intentó ese cobro simplificado. Es decir, puede que yo tenga un problema, lo trato de arreglar de forma directa, verbalmente, no se soluciona, voy a una asociación de acceso a derecho. Personalmente yo hice mi stage con Amélie en Lyon, Accès au droit. Ellos hacen acceso a derecho, mediación, intervenciones de conciliación y pues allí, por ejemplo, se recibe a las personas como un consultorio jurídico para darme un poco a entender. Y en este espacio se les ayuda a crear las cartas como si fueran derechos de petición directos dirigidos a las personas haciendo ese cobro directo. Y es válido. Claro, no tenemos que pasar por un juez, no tenemos que ir a una notaría, sino que esas cartas por correo certificado acá tienen plena validez, ¿no? Eh, entonces, a continuación, voy a proyectar un video. Este es el francés courant, un poco de la calle común, pero presenta términos jurídicos exactos. Entonces, me pareció interesante porque pues vamos a ver cómo se mezcla el dialecto común y el dialecto profesional.
¿no? Entonces voy a tratar de pausarlo y si hay lugar a que se vaya a la siguiente diapositiva, volvemos para hacerles la traducción. ¿Listo? Les recuerdo gestionar la asistencia y ya ahora les comparto el enlace por interno. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Entonces acá nos están diciendo, ¿tienen audio? ¿Me confirman si pueden escuchar, por favor? Sí, Sí, Doc, sí se doctora puede Lina, se le escuchar. Sí, escucha Gracias. bien. perfecto. Mm, Acá ya empezamos con el primer reto y acá dice Allez on plonge directement dans le déroulement du sujet. Entonces, si se dan cuenta, es como un océano y están cruzando un puente en la playa, ¿no? Entonces, es como vamos a aterrizar o con la ola a llegar directamente al punto, al grano, ¿no? Entonces, acá no es vamos directamente al grano, sino on va plonger dans les sujets, ¿sí? Ouais, dato curioso. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une thématique qui nous concerne absolument tous. Eso era lo que temía Allez, que iba a on pasar. plonge directement Entonces, acá nos están diciendo que vamos a hablar directamente de una temática que nos concierne a todos, ¿sí? El tout et tous es para diferenciar todos y todas. Entonces, cuando es tout es todas y tous es todos, ¿sí? Ahí va. dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une thématique qui nous concerne absolument tous. Comment naviguer dans les eaux parfois bien troubles des conflits juridiques en France. Cómo navegar en las aguas que son normalmente turbias de conflictos en Francia. Mais attention, l'idée c'est de le faire sans subir le stress, les délais interminables, ni la facture salée d'un grand procès au tribunal. Acá nos están diciendo, pero atención, la idea no es tener el estrés y la angustia, el délire interminable, es como los tiempos muy prolongados que tenemos en nuestro acceso también a la administración de justicia, que son años, meses, em, y le tribunal salé es como, y los procesos bien sucios, por así decirlo, de un proceso interminable, ¿sí? On a très souvent ce vieux cliché en tête. Un conflit, ça finit obligatoirement devant un juge avec Entonces acá dice que nosotros tenemos notablemente ese cliché. Cliché no lo puedo traducir porque pues es cliché, ¿no? Como algo que entendemos todos que se entiende común, ¿no? Un cliché, algo que se espera. Y es que las personas tendemos a pensar que los conflictos terminan siempre delante de un juez. Por eso está ahí la bata negra. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pas du tout même. Les règles qu'on va analyser aujourd'hui racontent une toute autre histoire. Il existe des alternatives vraiment puissantes, super bien structurées et Entonces dice, no siempre es cierto, las reglas que vamos a analizar hoy son normalmente bien estructuradas hyper efficaces. y Au muy programme de eficaces. notre analyse, on va voir le principe même de la résolution à la En el programa de este análisis vamos a ver 4 puntos, desde ya les explico qué significan para escuchar corrido. El principio del amigable, las opciones antes de llegar a ese proceso, las opciones si yo ya estoy en proceso. Esto pues también sucede en el derecho procesal privado con nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando el juez toma la palabra en una audiencia y le otorga en una audiencia inicial a las partes la oportunidad de que ellos mismos puedan llegar a una conciliación, ¿no? Entonces, esas serían las opciones pendant le procès, ¿sí? Que sería durante el proceso. Y la sesión du procès, ¿sí? Que acá sería como la clausura o cómo terminaría el asunto si se llega a acceder a un amigable. amiable, ensuite les options avant un procès, puis celles pendant un procès, et on terminera avec la fameuse césure du litige. Section 1, résoudre un différend à l'amiable ou comment s'éviter les tribunaux. Parce que Entonces acá dice que la sección 1 es resolver el asunto por los medios amigables o cómo podemos evitar el litigio, ¿no? face aux petits et les grands conflits de la vie, la première réaction, c'est souvent d'aller en justice. Mais saisir un juge, ce n'est vraiment pas la seule issue. Entonces dice porque para los pequeños o grandes problemas de la vida las personas tienden a acudir directamente a un proceso judicial, pero acudir directamente a un juez no es necesariamente la solución. 5 000 euros. Alors ça, c'est un chiffre qui agit comme un véritable électrochoc. On pourrait s'imaginer que régler un problème à l'amiable, c'est juste une question de politesse ou de bon sens.
Entonces acá nos dicen que 5.000 euros es como un electroshock. Sí, acá para la gente 5.000 euros es bastante dinero. Para Mm. nosotros son 22 millones. Bueno, porque la vida tiene otras prioridades en Francia, ¿no? Eh, y entonces acá dice que acudir ante un proceso judicial pues puede ser agotador, creo que dijo. Pour tous les litiges qui sont en dessous de cette somme de 5 000 euros, trouver un accord à l'amiable, c'est purement et simplement obligatoire. Entonces, para todos los asuntos que sean menores de 5.000 euros, encontrar una solución amigable va a ser simplemente obligatorio. Et c'est vraiment le point crucial à retenir. La loi impose cette tentative de résolution avant même de pouvoir toquer à la porte d'un juge pour ces montants-là. Et ça touche en plein cœur ce qu'on appelle les différends du quotidien. Entonces, acá ella dice que es difícil explicarle a veces a las personas que incluso los asuntos más pequeños, antes de ir a tocar la puerta del juez, se tiene que intentar resolver por el amigable, ¿sí? On parle des classiques, conflits de voisinage, des chicanes interminables sur le bornage d'un terrain ou des embrouilles de consommation. Entonces, acá, entonces, los ejemplos que nos dan son los conflictos entre vecinos, que es el voisinage, ¿sí? El délit interminable de litige de bornage es como el deslinde de amojonamiento, ¿sí? Los límites que se pueden tener en la delimitación de un terreno. Y los problemas de consumación es todo el tema que nosotros tenemos en la ley 1480 de ley de consumidor, ¿sí? L'objectif derrière tout ça, il est limpide. Désengorger les tribunaux, bien sûr, mais aussi El objetivo detrás de todo esto es desatascar la justicia o, diríamos, descongestionar la justicia. forcer un peu la main vers le dialogue. Parce que, soyons honnêtes, s'asseoir et discuter, c'est souvent beaucoup plus adapté pour les petites frictions de tous les jours. Entonces dice, pero también es como tenderle la mano a otras formas de resolver los conflictos, porque si somos honestos, pues la comunicación es la mejor forma de resolver los conflictos. On passe à la section 2, les options avant le procès. Concrètement, si la volonté absolue, c'est d'esquiver la salle d'audience, quelles sont les 3 grandes routes à emprunter? Entonces, acá está interesante porque era un poco lo que les mencionaba, ¿no? En Colombia nosotros cuando hablamos de requisito de procedibilidad, solo tenemos la conciliación. Resulta que aquí, si lo que realmente queremos evitar es la sala del juicio, que es la salle du juge, pues tenemos estas tres vías, ¿sí? La voie es la conciliación. Acá el coût o el precio es gratuit, ¿sí? Es gratis. El actor o a quien vamos a buscar para que nos ayude a ejercer este mecanismo va a ser un conciliator en justice. No es conciliator, sino conciliator en justice, que es como conciliador en justicia, y va para todos los asuntos o el litige de quotidien, ¿sí? Asuntos de común. Por ejemplo, cosas locas que acá pasan. eh, Mi vecino no quiere podar el césped de su casa y me está dañando la vista desde mi casa. Entonces, pues por ese tipo de asuntos, pues son litigios de lo cotidiano, porque nosotros diríamos, bueno, pero esos son como conflictos de convivencia. Eso es lo cotidiano, ¿sí? Y pueden ser cosas mínimas, pueden ser cosas más graves, como temas de humedad, infraestructura, daños, ¿no? Luego está la voie de la mediación. Acá hay un pequeño precio comparado con el participatif. Ya les digo en qué consiste el participatif. Eh, Estos mediadores son profesionales. Claro, por ejemplo, yo soy mediadora profesional, pero yo no puedo hacer mediaciones profesionales en familia, porque ahí tienen que hacer un DU, que es un diploma universitario, y ese DU lo que permite es hacer como una especialización. Claro, si ustedes en algún momento quisieran hacer su equivalencia de títulos y tienen especializaciones, acá no son diplomas formales, las especializaciones son diplomas universitarios, ¿sí? Como un diplomado, ¿sí? Entonces, tendría que existir la especialización del mediador ya profesionalizado para convertirse en un mediador en familia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, normalmente son abogados que están a la retreta, que ya están pensionados o mediadores profesionalizados.
Acá el actor pues es un mediador y para todos los asuntos también en derecho privado. Y la vía participativa es lo que nosotros haríamos delante de un notario, claro. Entonces Ok. llegamos a un acuerdo, llegamos a una transacción, llegamos a un acuerdo de voluntades, lo queremos hacer validar, se llama vía participativa porque lo tienen que validar nuestros abogados, claro. Entonces se deben pagar los honorarios del abogado participativo porque las partes involucradas en el conflicto pues van a construir el acuerdo, pero la validez es la del abogado. Acá el abogado es muy importante, como se pueden dar cuenta, ¿sí? De hecho, el abogado en Francia porta la toga, claro, para dirigirse al juez. Y los litigios son todos. Entonces, ahora esto que les acabo de decir lo vamos a escuchar en francés. Il y a trois voies principales pour court-circuiter un procès avec un vrai juge de paix, le coût. D'abord, la conciliation. Ça, c'est totalement gratuit, c'est mené par un conciliateur de justice et c'est parfait pour les tracas du quotidien. Ensuite, on monte d'un cran avec la médiation. Là, il y a un coût puisqu'il faut régler les honoraires du médiateur, mais l'avantage, c'est que ça s'applique à absolument tous les types de différends. Et enfin, le grand jeu, la procédure participative. C'est l'option la plus coûteuse parce qu'elle est gérée par les parties elles-mêmes, mais avec l'obligation d'être accompagnées de leurs avocats, donc forcément des honoraires en plus. Bref, cette vision d'ensemble, elle permet de choisir sa stratégie de façon super pragmatique, en fonction de son budget et de la complexité de l'affaire. Entonces dice que estas diferentes opciones, pues es súper pragmático porque le permite a las partes escoger, ¿no? La persona que va a ayudarles a resolver el conflicto, la vía y también, pues, el presupuesto con el que puedan contar, ¿no? Esto también antes de ponerles el audio se los voy a explicar y es a la izquierda es el cómo se ve el conciliador, ¿no? Entonces es igual que el Colombia, pero acuérdense que acá trabaja gratis, ¿sí? Entonces, lo que espera la gente es que sea como un mago que les ayude a encontrar la solución para su problema, ¿sí? Pues se supone que si usted fue un abogado, sabe de qué está hablando. Entonces, yo voy a creer en usted y voy a tomar la decisión que me está dando. O sea que él acompaña, pero propone la solución. Y la acompaña y propone una solución, ¿sí? En cambio, el mediador es el que viene a la derecha. Acá el mediador es muy respetado, ¿sí? En el sentido que escucha y ayuda a las partes a encontrar en sus palabras la solución, ¿sí? Diríamos que si comparamos con las teorías de resolución de conflictos, podríamos estar hablando del método de Sarah-Kopp, ¿no? El circular narrativo, donde yo le ayudo a las personas a encontrar sus propias palabras y a reconstruir la historia, ¿sí? Y también lo mezclaría con el tema de Bush y Folger, que es todo el tema emocional, gestión de emociones, porque uno que hace de mediador, uno les da la palabra y después de que hablan, la primera pregunta que uno hace es cómo eso lo hace sentir, ¿sí? Entonces la persona sigue hablando y luego de que identifica cómo se está sintiendo, uno le pregunta por sus necesidades. Entonces, ¿qué necesita? Sigue hablando la persona y ahí construye, identifica lo que realmente viene a buscar al proceso judicial, ¿sí? Básicamente algo así funciona en la mediación. Entonces vamos a escuchar. Attention par contre, il faut absolument capter une nuance fondamentale ici. Le conciliateur, lui, il va prendre les devants et proposer directement une solution sur la table. Il a un rôle super actif. Le médiateur, c'est une toute autre philosophie. Son vrai métier, c'est de rétablir un pont, de recréer une communication qui était complètement brisée. Il va accompagner, certes, mais ce sont les personnes impliquées qui sont poussées à trouver et à formuler leurs propres solutions. Entonces acá nos están diciendo que efectivamente el mediador va a encontrar o va a ayudar a encontrar un camino para que las partes puedan ellas mismas encontrar y proponer la solución. C'est de la pure dentelle, un vrai travail sur le dialogue. Et c'est justement grâce à ce travail pro Dice que es como un trabajo muy duro y que es realmente lo que la gente pues espera y busca, ¿no? Como que acá realmente se quieren apropiar de la solución. Entonces acá, dato curioso, me parece importante mencionarles algo que en Colombia tampoco se habla mucho porque nosotros no tenemos tal vez ese tipo de conflictos culturales, pero en la imagen no sé si les causa la curiosidad el abuelito con el nieto, no sé. Bueno.
Resulta que acá existe un proceso o un procedimiento en el amigable de el derecho que tienen los abuelos de compartir con sus nietos. Entonces, básicamente, inician una actuación contra sus hijos para que les dejen ver los nietos. No diré más al respecto. Y también, pues, la mediación en familia recomendé, que es por temas de divorcio, separación, disolución, ¿no? Y para asuntos empresariales y de resolución de conflictos de sociedades. Entonces, vamos a escuchar. Fond sur l'humain que la médiation excelle dans des situations très très précises. Les sources qu'on analyse la recommandent chaudement pour des affaires ultra chargées émotionnellement. On pense bien Mm. Entonces, los jueces la recomiendan para los asuntos que están ultra cargados emocionalmente, sûr aux droits de la famille, les divorces, les séparations complexes, notablemente el derecho de familia, el divorcio, las separaciones complejas ou les histoires toujours si déchirantes de droits de visite pour les grands-parents. o las historias Brisson de Chiron. Es como, Brisson es algo que te rompe el corazón, ¿sí? De Chiron es algo que te rompe la cabeza, ¿sí? Acá son como muy poéticos, muy, recuerden que es el idioma del romanticismo, entonces, bueno. Entonces, esas historias donde no se pueden tener contacto por los abuelos con sus nietos. Entonces, eso es lo que nos dicen ahí. C'est aussi l'outil idéal pour un conflit avec un employeur. Es también la herramienta ideal, c'est aussi l'outil idéal, es lo que nos dice, para los conflictos con los trabajadores, ¿sí? Por le conflit avec l'employeur. Entonces, son ellos dos, ¿no? Wow, porque acá el derecho laboral también es magnífico para hacer una cátedra también. Mucho por aprender en Colombia. De hecho, existe, por ejemplo, la medicina laboral, el médico laboral, que en Colombia no lo tenemos como acá está contemplado, ¿no? Bueno, Dans ces moments-là, assainir la relation humaine, ça compte parfois presque autant que l'argent, non? Section 3. entonces dice que en muchas ocasiones esas relaciones laborales toca temas más complejos que incluso los que tienen que ver con el dinero, ¿sí? Thèmes plus complexes que celui qui a à voir avec l'argent. Entonces, pues no lo están diciendo explícitamente, pero sería todo lo que termina en un comité de convivencia laboral, por ejemplo, acoso sexual, acoso laboral, en fin. Tercer paso, las opciones durante el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si eh, queremos trouver un issue, ¿sí? Si vamos a encontrar una salida o una solución durante el proceso, o sea, ya nos demandamos, ya porte plan, que es poner la demanda, ¿cómo podríamos volver a tomar esas riendas en mano, ¿no? Les options pendant le procès. Que se passe-t-il si la machine judiciaire est malheureusement déjà enclenchée et que le Que sepas, Tiles, ¿qué pasaría si la máquina judicial está ya en marcha? niveau de stress est au maximum? Eh bien, la règle ici est incroyablement libératrice. Il n'est littéralement jamais trop tard pour faire machine arrière. Même en Entonces dice que aquí la solución es totalmente liberadora, nunca es demasiado tarde para volver atrás. plein milieu d'un procès, il est tout à fait autorisé de dire stop, on va essayer de s'arranger autrement. Entonces, en cualquier momento del proceso, no es como ya pasamos la audiencia inicial, ya pasamos la audiencia de instrucción y juzgamiento, no. En cualquier momento del proceso es válido decir stop, ¿no? Paremos, vamos a encontrar una solución amigable. Et ça, à n'importe quelle étape de la procédure. Il est toujours possible de demander une conciliation ou de basculer vers une médiation. Bref, le tribunal, ce n'est Entonces, es totalmente posible solicitar la conciliación o bascular la mediación, es como tocar, ¿sí? Ir a una asociación de derecho, tocar puertas, mirar si un mediador llevaría nuestro caso, ¿sí? jamais un aller simple sans parachute. Porque tengamos presente que el juez hasta este punto no existe, ¿sí? Es decir, antes vimos cómo solicitar al conciliador, cómo podemos ir a una asociación de acceso a derecho, que acá en Francia no existen los consultorios jurídicos, en Lisons no se hace consultorio jurídico, existe el service public que se hace en las asociaciones, ¿sí? Entonces aquí ya va a aparecer el juez por primera vez, pero nos van a presentar el ARA, Audience de Resolución Amigable,
si no me equivoco, y ya es cuando el juez en audiencia es el que va a acompañar la proposición de esa solución y recordar cuáles son los principios de derecho, ¿sí? Et parmi toutes ces portes de secours, il y a un dispositif absolument génial, l'audience de règlement amiable, l'ARA. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est La audiencia de reclamo amiable, ¿sí? La audiencia de acuerdo amigable. une procédure 100% gratuite où un juge spécifiquement dédié à l'ARA va un peu enlever sa casquette de celui qui sanctionne. Entonces es un procedimiento totalmente gratis donde un juez se va a quitar el sombrero de la persona que sanciona. Au lieu de ça, il va prendre les gens par la main et proposer une solution, tout simplement en rappelant les grands principes du droit. En gros, on profite de toute l'autorité de l'expertise d'un magistrat pour obtenir un accord juridiquement en béton armé, mais dans un climat pacifique. Entonces, uy, va a aprovechar para tocar la mano Allez, de on las plonge partes directement dans le vif du sujet. que están involucradas dentro del proceso y para ayudarlos también de Le cierta cours, manera a il y a un encontrar una dispositif solución, absolument ¿no? Por ellos mismos. Eso es lo que nos dice. génial, l'audience de règlement amiable, l'ARA. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une procédure 100% gratuite où un juge spécifiquement dédié à l'ARA va un peu enlever sa casquette de celui qui sanctionne. Au lieu de ça, il va prendre les gens par la main et proposer une solution, tout simplement en rappelant les grands principes du droit. En gros, on profite de toute l'autorité de l'expertise d'un magistrat pour obtenir un accord juridiquement en béton armé, mais dans un climat pacifique. Évidemment, on ne sort pas l'ARA pour une haie mal taillée. Ça déploie toute sa puissance sur des dossiers techniques, avec de Entonces, acá dice que uno no va a tocar el ARA o no va a pedir este tipo de audiencia si no es por un caso que lo amerite. Sí, acá también se respeta mucho el status quo y el proceso y el procedimiento. Entonces, si existe el conciliador para esto, yo lo uso. Si existe el mediador, pues tengo que pagar, ¿no? Si existe el arreglo directo con la mano de los abogados, pues lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué haríamos el ARA? ¿Sí? Acá se hace por temas técnicos donde se está tomando en cuenta dinero o montos específicos en dinero. Entonces, estamos hablando de asuntos de liquidación, asuntos de copropiedad, asuntos de sucesión o heritage. Acá es lo mismo. Y algo muy grave que pasa en Francia son temas de construcción. Como acá no existen las grandes constructoras, por ejemplo, pues nosotros en Colombia tenemos Argos, Constructora Bolívar, bueno, varias por no mencionar, ni dar protagonismo a alguna específica, pues acá hay muchos constructores particulares. Entonces las partes o la gente hace acuerdos con constructores privados y al detalle de yo no dije que ese muro tenía 3 metros, sino dos, o hace falta más dinero, o hace falta más material, pues los conflictos se presentan en gran escala, ¿sí? Y ahí pues hay que acudir al ARA porque es un tema técnico. Eso es lo que nos dicen. très gros enjeux financiers. C'est recommandé noir sur blanc pour débloquer des affaires super lourdes, les successions ultra complexes, les litiges techniques de construction, les guerres de tranchées en copropriété ou le fameux casse-tête de la liquidation du régime matrimonial. Réussir à sortir ces affaires d'un très long procès classique, c'est un avantage stratégique colossal. Section 4, la césure du procès. On aborde là une approche hybride, vraiment innovante, disponible au cours d'un procès civil. Le mécanisme Entonces acá nos dicen que cómo se cierran los medios amigables de solución de conflicto finalmente. ¿Será que solamente es válido ir a conciliación o hablar con el mediador o esto tiene que pasar también por un juez, ¿no? Entonces acá nos dicen la cesión es como cómo se va a pasar. Nos presentan dos etapas. La primera etapa, el juez traza, tranche, les points centraux du différend, ¿sí? Es decir, el juez va a decir cuáles son los puntos centrales donde no han querido llegar a acuerdo o no han podido llegar a acuerdo, ¿sí? Y en la etapa 2, las partes resuelven lo que resta de lo que el juez dice, bueno, acá ustedes pueden disponer cómo se va a arreglar, ellos pueden tratar de desenredar esos nudos, ¿sí? de la césure, c'est malin comme tout. Et ça se joue en deux temps. Étape 1, on laisse le juge faire ce qu'il fait de mieux. Il va trancher de manière officielle le nœud du problème, le point de droit central qui bloquait absolument toute discussion. Boum, c'est acté. Ensuite, étape 2. Une fois que ce gros rocher est enlevé du chemin, on reprend les commandes. Tous les autres points secondaires restants, ils sont résolus à l'amiable.
C'est un peu le compromis magique entre la force de la justice d'un côté et la liberté d'arrangement de l'autre. Claro, porque estamos en el país de la libertad, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con derecho, problema jurídico, la ley, cómo lo analizo, cómo lo resuelvo, pues lo hace el juez. Pero hay asuntos, digamos, de relacionamiento donde el juez no puede decidir. ¿Sí? Acá no se obliga a nadie a nada, básicamente. Entonces, esa parte se espera y el juez le da lugar para que puedan llegar a un acuerdo conjunto. Entonces, por ejemplo, tema de visitas, tema, por ejemplo, en el tema de los abuelos que quieren ver a los nietos. Entonces, esas partes que no están necesariamente estipuladas en la ley, cuántos días a la semana, cuántas horas, qué días, a qué horas, ¿no? Pues las partes las deben resolver a lo amigable, ¿sí? Et voilà qui nous amène à la fin de cette analyse. La justice, on vient de le voir, regorge d'outils incroyables, de la conciliation gratuite jusqu'à cette césure chirurgicale. Bien sûr, un juge aura toujours le pouvoir de trancher et d'imposer les choses. Mais quand on réalise la flexibilité, Entonces, pues acá dice que efectivamente todo este proceso nos demuestra que se puede iniciar desde la conciliación, que es gratuita, amigable, hasta una intervención casi quirúrgica donde el juez decide él una parte y deja libertad otra parte que para él no es jurídica, ¿no? Y acá está escrito, le meilleur accord n'est-il pas le vôtre? Es decir, no nos están diciendo que el mejor acuerdo no es el que uno llega con la otra persona. le gain de temps et surtout la tranquillité d'esprit qu'offrent ces méthodes amiables, une question toute bête s'impose. Au fond, le meilleur accord, ce n'est Un question tout bête es una expresión para decir algo muy simple o algo muy lógico o algo muy bobo, ¿sí? Un question tout bête. pas tout simplement celui qu'on construit soi-même. Merci d'avoir suivi ce décryptage et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Entonces, ahí sería como una pregunta muy tonta, pero tal vez el mejor acuerdo no es el que construye uno mismo. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces, esto era para mostrarles solo lo amigable. Ya acá voy a hacer como brevemente la explicación de cómo se hace el proceso civil por los tribunales, porque hay diferentes tipos de tribunales, ¿no? El primero es un proceso civil ante el Tribunal Judicial francés, ¿sí? Acá estamos hablando de saisir le Tribunal Judicial, ¿sí? Esa es la palabra en francés, que sería como saisir, es como choisir, como escoger, ¿sí? Primero hay un procedimiento escrito, en ese procedimiento escrito está representado por maître, por un abogado, por ambas partes. El abogado es quien redacta la demanda. Acordémonos que se llama la asignación en el vocabulario que vimos al inicio. Se notifica por funcionario competente, es decir, si nos vamos a Colombia es como el secretario es el que notifica y el demandado debe designar un abogado dentro del plazo previsto por el secretario, que es el GREF, ¿no? En el segundo parte o la etapa de instrucción, pues ya nos vamos a la mise en état, ¿sí? Que son las partes intercambian escritos de pretensiones, así como lo escuchan, ¿sí? Fundamentos, pruebas, puede llegar a ser convencional, que ya vamos a ver estas tres diferencias, que en lo convencional las partes organizan cómo van a llevar a cabo los encuentros, las audiencias, el calendario, se parece mucho al arbitraje, ¿no? Y judicial, que en el judicial pues vamos a encontrar cómo se hace bajo el control del juez, ¿sí? Les voy a apagar los micrófonos, perdón. Y de una vez aprovecho y acepto a alguien que estaba por aquí esperando. Gracias. Y los expedientes convencionales que tienen prioridad en agenda. Ya vamos a ver también en qué consiste un expediente convencional. En la tercera fase del proceso estaría la audiencia de alegatos. Acá el abogado puede alegar oralmente. Acá son las técnicas del derecho penal que también han impactado el derecho privado o simplemente radicar el expediente. Ustedes dirán, ¿cómo así? Luego esto ya no estaba en curso. No, ¿sí? La diferencia es abismal. Al finalizar, el juez informa la fecha de puesta a disposición para lectura de sentencia. ¿Sí? Y finalmente estamos en la etapa de sentencia y recursos.
En la parte de sentencia debe pronunciarse el juez sobre todas y cada una de las pretensiones, igual que en nuestro proceso. Es ejecutable provisionalmente, salvo decisión contraria, porque pues así como en nuestro país, también se pueden interponer recursos y esos recursos pueden ser la apelación, corrección de errores materiales, que nosotros también lo tenemos, decisión complementaria o interpretación de fallo en vivo. Absolutamente todos estos recursos los tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? O sea que es algo muy similar. En cualquier momento de la instrucción, el juez puede convocar a una audiencia de arreglo amistoso, a la que acabamos de comprender que se llama el ARA, ¿no? La Audience de Règlement Amiable. Y esta va a ser presidida, muy importante, por otro juez. Entonces, vean cómo en nuestro ordenamiento la conciliación la invita al mismo juez natural del caso. Acá en Francia, sí se va a intentar el ARA, lo hace otro juez, no el mismo que conoce el caso, ¿sí? Eh, Esa es otra diferencia que les quería mostrar y pues lo dicho en esa audiencia va a ser confidencial, ¿sí? La solicitud conjunta, que realmente en francés se dice solicitud conjointe, ¿sí? Es la jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿en qué consiste? Pues es un mecanismo donde varias personas, no tienen que ser dos, pueden ser varios involucrados, van a acudir directamente al tribunal. Acuérdense que tribunal es como el juez, para que valide un acuerdo o decida un desacuerdo. Lo que podríamos hacer nosotros con un amigable componedor, por ejemplo. Pero acá lo hace el juez, ¿sí? No hay demandante, no hay demandado, todos acuden como solicitantes. ¿Para qué nos sirve? Pues para todo, nuevamente. Conflictos vecinales, conflictos familiares, de divorcio, también desacuerdos sobre autoridad parental, todo el tema de regulación de visitas, dónde va a estudiar el menor, entre otros, salidas, permisos de salida del país, vacaciones, ¿sí? Acá les dejé actualizaciones porque la ley en Francia, realmente si ustedes ingresan al código van a encontrar varios números y varias letras. Cuando encuentran una L trazada en la ley es porque hubo una ley menor que la modificó. Entonces, en este caso, en 2026 salió una ley de finanzas que introdujo un pago. Esto no existía antes, pero para nadie es un secreto que la situación económica de Europa pues no está en su mejor momento. Entonces hay muchos tax o impuestos que han empezado a aparecer y uno de ellos es este, son 50 euros, que son 250.000 pesos para nuevas instancias civiles, ¿no? Y se empezó a aplicar hace 2 meses, el 1 de marzo de 2026, bajo pues los beneficiarios que hayan pedido la ayuda judicial, que es el amparo de pobreza, ¿sí? Igual, acá se excepciona solo si tenía amparo de pobreza. ¿Cómo acudir entonces al tribunal judicial? Ahora sí, en reglas de jurisdicción y competencia, que realmente hablamos de competencia, existe la competencia por materia, ¿no? Conocen todos los asuntos civiles no atribuidos a una jurisdicción especial y tienen competencia exclusiva en responsabilidad médica, construcción inmobiliaria, sucesiones y propiedad. En tema territorial tienen también nuestros foros o fueros, ¿no? Hay una regla general de domicilio del demandado, en contratos, el lugar de entrega o ejecución del contrato, en daños, el lugar donde ocurrió el perjuicio, en inmuebles, el lugar donde se ubica ese bien, en sucesiones, el último domicilio del causante. Esta parte de la presentación también difiere de nosotros. Tienen tres formas de portoplan o presentar la demanda en privado. Entonces, la primera va a ser la citación formal, que les decía, acá se requiere la citación formal como en administrativo antes, hagan de cuenta, que teníamos que ir al procurador y agotar el requisito de procedibilidad y era el procurador el que pasaba la demanda al juez administrativo. Eso es la citación formal. Yo tengo obligatoriamente que ir en los asuntos que no superen los 5.000 euros y acá tengo que pedirle al juzgado, o sea, si son menos de 5.000, tengo que ir a los medios de conciliación y si son más de 5.000, tengo que iniciarlo con la citación formal, ¿sí? También cuando el abogado es obligatorio.
En el segundo momento, vamos a ver que existe la presentación por solicitud simplificada. Esa solicitud simplificada es para reclamaciones de hasta 5.000, o sea, son los mismos asuntos que podrían llevarse por las vías amigables o en materias previstas por la ley, igual. Y la solicitud conjunta en la jurisdicción voluntaria, ¿no? Que es cuando ambas partes presentan el asunto de forma continua y de común acuerdo. Los costos. Hay una página que tiene Francia para que usted pague timbres fiscales, ¿sí? Cualquier asunto que tenga que ver con el gobierno lo recupera directamente, ¿sí? No es como en Colombia que nosotros, por ejemplo, si tenemos algo de Secretaría de Hacienda, pues tenemos que entrar a la página del municipio, del departamento. Acá se recupera todo en el mismo lugar. Entonces, para poder acudir, para poder activar, solo tengo que llevar el comprobante de haber pagado ese timbre fiscal, ¿sí? Entonces uno escoge, voy a pagar el timbre fiscal por tanto monto y por tal concepto, ¿sí? En este caso serían los 50 euros, si yo voy a escoger la solución conjunta. También tener en cuenta el pago de los honorarios de abogado. No es barato un abogado en Francia, ¿sí? Puede ir desde los 2.000 euros a los 10.000. Depende la cuantía de su asunto y depende también la forma en la que trance los honorarios con el abogado por asunto, ¿sí? También están los gastos de notificación y peritajes. Acuérdense que existen los huissiers, que son y los commissaires de justice. Ahí hay que pagar esos gastos como si se tratara de un tribunal arbitral. Y la parte vencida puede ser condenada en costas. O sea, encima también hay que tener presente que el juez me puede condenar por costas, no por agencias en derecho, pero acá sí por costas, ¿sí? Eh, Cuarto punto, ¿quién es el juez de protección? El juez de protección es aquel que va a conocer litigios sobre arrendamientos de vivienda. Acá hay otro tema muy bueno también. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, en mi departamento, en el 69, hay una página donde yo ingreso la dirección y me dice cuál es el monto máximo que puede una persona cobrar por arriendo. Acá los propietarios no pueden cobrar lo que deseen, claro. Entonces, esos litigios sobre arrendamiento por temas de MO, que son los temas más comunes, temas de reparación, tema de pago exagerado, y los créditos de consumo inmobiliarios, cualquiera que sea la cuantía, se conoce por el juez de protección, ¿sí? En esos casos, el abogado no es obligatorio, o sea que yo podría ir a una asociación, orientarme con un jurista por accès au droit, ¿sí? El acceso al derecho que es gratuito, y con esta información puedo presentar la actuación por plan, ¿sí? Puede ser por crédito, por arrendamiento, si la pretensión es menor de 5.000 euros o ese monto máximo, o por un tema de urgencia, si existe trámite de referé, ¿sí? Que es el referido para medidas provisionales con el huissier, ¿sí? Acuérdese que yo pienso que se va a ir, entonces en ese caso puedo acudir ante el juez de protección. Esto existe, podríamos decir, en nuestro ordenamiento, si lo queremos ver para el tema de urgencia, pero tal vez en penal, ¿no? Como el juez de control de garantías con las audiencias preliminares, pero en privado pues no lo tenemos, acá existe y se hace como un proceso más expedito y abreviado. Luego tenemos el tribunal de proximidad. Él conoce pequeños litigios civiles cotidianos. O sea, sería lo que nosotros conocemos como la menor cuantía, ¿no? La mínima ya vimos que es ante el juez de urgencia, que salga este proceso rápido. El tribunal de proximidad seguiría siendo asuntos menores, pero ya hasta los 10.000 euros, que entonces serían 50 millones de pesos. ¿Ven? Acá les digo, pues la sociedad funciona diferente, no son tan capitalistas. La equivalencia funcional colombiana también sería los jueces de pequeñas causas o jueces civiles múltiples, ¿sí? Los juzgados móviles de Medellín. ¿Para qué? Para deudas que no se han pagado, para entregas que no se han realizado en debida forma, para obras mal ejecutadas, para temas de reembolso, ¿sí? Si no puede cuantificarse el conflicto, debe acudirse al tribunal judicial, ¿no?
La conciliación previa es obligatoria si son menos de 5.000. Hay una competencia territorial por domicilio de la contraparte, las que vimos ahora en temas de contratos, lugar de ubicación de inmueble, eh, y el tema de los costos, pues hay que pagar 50 euros para poder también acceder en este tema si se va a solicitar peritaje, por ejemplo, ¿no? Con el UCIAR. En un octavo lugar, pues encontramos el juez de ejecución, el famoso JEX, ¿no? Entonces, este juez ya es un juez especializado del tribunal para dificultades sobre títulos ejecutivos, ¿no? Controversias de embargos, cuando son desmesurados, cuando se rompen los principios del humo de buen derecho, bueno, medidas urgentes, paso frente a desalojos, ¿sí? En Colombia no hay un equivalente directo al juez de ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues se encarga de diferentes momentos. Primer momento, la impugnación del embargo. En nuestro ordenamiento, pues el mismo juez natural o el acuo conoce todos estas fases y esos procedimientos, ¿no? Acá no funciona así. Funciona más parecido a lo que hoy tenemos en penal, para que vean, ¿no? Entonces sí hay una jurisdicción para asimilar el asunto, pero hay otra distribución de competencias en razón a los conocimientos de cada juez. Ese sí sería más bien un similar, pero en privado, ¿no? Entonces, el primero es la impugnación de embargos. Interviene en embargo de cuenta bancaria, embargo y venta, embargo de vehículo de salario. El IEX puede declarar la nulidad, levantar una medida de embargo, conceder plazos o modular intereses, ¿sí? También en estos casos donde estamos ante un JEX por impugnación de un embargo, debo acudir, activar, eh, se me fue la palabra, con el abogado de forma obligatoria si la creencia supera 10.000 euros, ¿sí? Y se puede presentar una apelación en 15 días y esa decisión va a ser ejecutable provisionalmente en caso de ser apelada. En un segundo momento lo podríamos solicitar por medidas urgentes o cautelares. Entonces, cuando tengo la sospecha de la huida o cuando voy a pedir la garantía, ¿no? El acreedor puede solicitar embargo conservatorio, aprehensión de bien o garantía judicial, que es la hipoteca conservatoria. La orden es ejecutable de inmediato, va a ser válida por 3 meses y para hipoteca conservatoria hay una inscripción provisional dentro de 3 meses, ¿no? Es válida por 3 años y luego debe obtenerse un título ejecutivo. Esto es totalmente nuevo, otro tema para investigar si les llama la atención. En un tercer momento hablamos de un plazo frente a la expulsión. También se puede pedir para temas de desalojo. Entonces aquí nos dicen que el ocupante, podríamos decir en caso de arrendamiento, aquel que es arrendatario, puede pedir un plazo adicional para desalojar si no puede reubicarse en condiciones normales, ¿sí? Conseguir un apartamento es muy difícil, ¿sí? Pues depende también nuevamente el departamento y la ciudad donde se encuentre la persona, pero pues las razones son múltiples, temas de Airbnb, tema de inflación de pagos, tema de indisponibilidad. Por ejemplo, donde yo estoy, muchas personas no viven, entonces salen del trabajo y toman el tren hasta sus casas, que pueden ser trayectos hasta de 2 horas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil encontrar dónde reubicarse. El juez puede negar o conceder entre 1 y 12 meses, considerando la buena fe, la situación familiar, la edad de las personas, si hay menores, si hay adulto mayor, salud, patrimonio y gestiones de reubicación. Y la STRONT, que es la multa o el plazo de pago, pues el IEX puede llegar a fijar, liquidar, reducir o suprimir la STRONT, que es una multa coercitiva periódica, ¿sí? El plazo de pago puede ser aplazado, puede ser fraccionado, y esto puede llegar a ser hasta por 2 años. No aplica deudas alimentarias. Acá no está o no existe, por ejemplo, el banco de alimentos para infractores de alimentos a favor de menor de edad.
pero pues sí hay este tipo de protecciones, ¿no? Como que tampoco vamos a ser laxos cuando una persona debe alimentos a un menor. Básicamente ese es el mensaje de la norma. Para temas de pensiones y para prestaciones compensatorias, ¿sí? ¿Cómo sería entonces el desarrollo del proceso civil ante el tribunal de proximidad? El trámite es oral, ¿sí? Yo sé que lo que nos han enseñado tradicionalmente es que el derecho francés es derecho escrito, derecho continental. La realidad es parcialmente cierto, ¿sí? Ya vimos que toda la parte anterior fue solamente escrita, acuerdos, etapas, constitución de expediente, pero el proceso como tal, asir, o sea, acudir ante el juez, es oral. Y la oralidad es un ejercicio de oralidad. Acá es magistral. El abogado se levanta, se coloca la túnica para entrar, se levanta en un tribunal. Desafortunadamente casi no hay películas de derecho francés, pero sí hay documentales, se los voy a compartir con gusto. Y ahí es donde tienen la palabra de pie ante el tribunal para hablar. Claro, entonces, independientemente de lo que haya en el expediente, lo más importante es la parte oral, ¿sí? Vamos a ver que hay una parte de preparación, intercambio de pruebas y pretensiones. Luego está la audiencia, debate oral, donde se genera la contradicción. El juez delibera, cierra debate y fecha de lectura de la decisión y finalmente se lee la decisión en audiencia. Se puede presentar recurso y si hay lugar se suspende, si hay recurso, la ejecución del acto. ¿Sí? Antes de la audiencia se intercambian las pruebas, como el traslado escrito de acusación de penal, pero en privado, ¿sí? Hay pretensiones que se presentan de forma oportuna y las tardías pues deben excluirse. Se remiten las pruebas al tribunal antes de la audiencia o se entregan ese día, que sería la prueba sobreviniente que puede presentar un testigo, por ejemplo. Acá puede llegar a una audiencia, eso ya lo trae el procedimiento laboral nuevo, ¿no? Puede tramitarse sin audiencia si ambas partes aceptan y el acuerdo amistoso puede lograrse en cualquier momento y terminar el proceso. ¿Sí? Acuérdense que pues en cualquier momento podemos parar, reflexionar, incluso decirle al juez suspendemos el proceso en esta instancia para intentar un medio amigable, sin decirle ya en este momento cuál es la solución. ¿Sí? La audiencia de decisión y recursos entonces consiste en ese debate contradictorio oral, el juez la dirige y concede la palabra primero al demandante, ¿sí? Se va a revisar la inasistencia del demandante, puede generarse una posible caducidad del demandado, puede que el proceso continúe si fue citado regularmente. Esto es exactamente igual al derecho procesal de nosotros, ¿no? La sentencia ejecutable provisionalmente salvo decisión contraria, por ejemplo, una apelación suspensiva, ¿no? Los recursos son apelación en primera instancia, casación también existe aquí, por supuesto, ¿no? Nuestra casación viene de Francia, ¿sí? Como técnica y como recurso extraordinario. Y puede haber oposición que acá le llaman rebeldía, ¿no? Se explica desde la revolución, yo diría. También puede existir, como se mencionó antes, corrección, que nosotros los tenemos en el Código General del Proceso. Corrección por error de digitación, porque hay ambigüedad, es decir, la consideración no va en línea con la parte decisoria y también puede llegar a presentarse por ausencia de decisión, es decir, está incompleto el fallo, no se pronuncia la autoridad judicial frente a todas las pretensiones, ¿sí? Y ya para terminar, pues una pequeña o un pequeño recordatorio del glosario, ¿sí? Los invito a que diligencien la asistencia, regálenme un segundo y yo reviso el enlace para dejárselos también por el chat si les queda más fácil ingresar. Como les decía, pues esto es sumamente importante para temas de registro de la Oficina de Relaciones eh, internacionales e interinstitucionales. Ya se los estoy acá dejando en el chat.
Ahí va. Y si no, también pueden escanear el código QR, ¿no? Entonces, ya para terminar este glosario jurídico, otras nominaciones o nominaciones que hicimos para recordar está la asignación, ¿no? Que es la demanda con citación formal judicial. Aquí donde yo ya estoy obligado, más de 5.000 euros, tengo que hacer una asignación, ¿no? Ya no es porte plan, porque pues no voy a resolverlo al amigable, sino voy a irme ante el tribunal judicial. La requête o la requête conjointe, ¿sí? Acuérdense que es requête si va demandante y demandado y es requête conjointe si es jurisdicción voluntaria. Entonces, estamos todos de acuerdo, solo solicitamos el aval judicial, que se traduce directamente como solicitud simplificada o solicitud conjunta. La misunita, que es la etapa de preparación, saneamiento, instrucción, digamos que toda la parte escrita, la constitución del expediente, ¿no? Esa va a ser la misunita. El gref o el greffier, ¿sí? Que es la secretaria o el secretario del despacho judicial, que yo les decía, también tiene o cumple las veces del oficial mayor, del profesional jurídico en Colombia, que es el que ayuda al juez. Acá hay uno, con uno se defienden, ¿no? No hay varios ni hay división entre esas funciones. También está como palabra deliberé, ¿sí? Que es la fecha de lectura o puesta a disposición de la decisión, podríamos decir la lectura de fallo. La executoire par provisión, que va a ser la ejecutoria o ejecución provisional. La voie de recours o la voie d'appel, que es el recurso o medio de impugnación, apelación, ¿sí? Si les dicen voie d'appel, entonces ustedes ya saben qué es el recurso de apelación. Y también vamos a encontrar las nociones de SASI, SASI y non-levi, ¿sí? SASI es el embargo, la medida de ejecución. Y la main levée es el levantamiento de esa medida. ¿Sí? Uno diría tradicional, literalmente es levantar la mano. ¿Sí? Como yo lo tengo cautivo, lo libero. ¿Sí? La STRONT, como ya les decía, es la multa coercitiva periódica por incumplimiento. Sí, entonces me pusieron una STRONT en la sentencia, quiere decir que me condenaron a pagar un monto, ¿sí? Esas condenas que imponen los jueces. El referé, que es el trámite urgente de medidas provisionales, ¿sí? Cuando pienso que se va a escapar, que tengo un derecho que puedo garantizar, entonces voy ante el juez de urgencia y presento el referé. La aide jurisdiccional, esta es fundamental porque es el amparo de pobreza. Si a mí me llega una citación y un término de contestar, tengo que entrar a la página de abogados del departamento donde vivo, escoger un abogado y de una vez pedir la aide jurisdiccional, ¿sí? Eso es lo otro. Los abogados están en la página de la barra registrados. Entonces, hay un control absoluto sobre quién dice ser abogado. No puedo yo contratar a alguien en una oficina o por una red social o no sé, sino que debo ir a la página directa de la corte del lugar donde yo estoy y solicitarlo, agendarme con él y empezar todo el proceso. Muy relevante ese dato. También está la caducité, literalmente la caducidad o pérdida de eficacia del acto del proceso. Y el titre exécutoire, ¿sí? Ese titre exécutoire es el título ejecutivo o título con fuerza ejecutoria, porque aquí también esa sentencia judicial, pues una vez emitida, ejecutada y surge a la legalidad, se eleva a titre exécutoire, ¿sí? Y pasaríamos entonces ante el JEX para hacerla exigible, más o menos, ¿no? Merci beaucoup à tous y a toutes. Y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que quieran mencionar.
Este espacio fue pensado una vez más, como les menciono, por la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales para fortalecer esas relaciones con esta lengua. Estamos en la semana francófona y pues bueno, la idea era que ustedes conocieran un poco cómo Francia, que nos dio la base y el origen de nuestro derecho, pues sí ha cambiado a su manera, ¿no? Y si hay procesos céleres, sí existe una comprensión de los medios amigables, existen temas que nuestro ordenamiento no tiene, que podrían ser muy interesantes para resolver problemas jurídicos que ustedes evidencian en su cotidianidad. Y pues cualquier información adicional puede contar conmigo con esta diligencia de formato que hicieron durante el encuentro, pues yo les voy a pasar material complementario y bibliografía para que puedan complementar. Eso es todo, mis queridos estudiantes. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Muy bien, Wilder. Sí, señores, queda grabado, registrado, se los comparto. Un gusto, un abrazo, cuídense mucho, que tengan una excelente continuación y nos vemos la próxima vez. Un abrazo para todos. Merci. Chao, merci a vous. Gracias, Gracias. Gracias.